El papel era barato, del tipo arrancado de un cuaderno espiralado, con el borde deshilachado enganchándose en el algodón de mi manta del hospital. Las palabras estaban escritas con la letra desprolija y ladeada de Dante. La tinta se había corrido en algunas partes. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Laia, mamá no está bien, los médicos dicen que necesita absoluto silencio, nada de estrés, ¿puedes entender? Tengo que estar con ella. No es un buen lugar para un recién nacido, tu mamá puede ayudarte, me comunicaré cuando las cosas se calmen de. Lo leí por 7ª vez. Nada de te amo, nada de lo siento, ni siquiera una firma adecuada, solo esa inicial, cobarde. Los dolores posparto eran una pulsación profunda, constante. Un recordatorio brutal de la vida que acababa de traer al mundo. Pero esta era otra clase de dolor. Limpio. Preciso. Y esperado. Mi madre, Susan, permanecía en la puerta de mi antigua habitación. Su rostro era una máscara de preocupación tan intensa que en las últimas 48 horas le había marcado nuevas líneas alrededor de los ojos. Laia, cariño, necesitas comer algo. Robert hizo sopa. Su voz tenía ese tono suave, medido, reservado para quienes están profundamente heridos. No tengo hambre, mamá. Mi propia voz me sorprendió. Era tranquila, plana. La calma extraña de un piloto que se eyecta y observa cómo el avión condenado cae en espiral hacia el océano. ¿Has sabido algo de él? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Había estado ahí cuando la enfermera me entregó el sobre, dejado en el mostrador de maternidad. Levanté la nota. Esto es saber de él. Se acercó rápido, tomó el papel, sus ojos recorrieron las líneas, sus labios se movían en silencio. Luego, el color desapareció de su rostro. Te dejó aquí después de que acabas de dar a luz a su hijo. El susurro se convirtió en un siseo furioso. Eso es egoísta. Cobarde. Lo voy a matar. Tu padre lo va a matar. Vamos a llamar a un abogado ahora mismo. No, dije, acomodándome con cuidado, los puntos tiraban. No lo vamos a hacer. Laia Mary Hawthorne, ¿perdiste la cabeza? Ese hombre te abandonó en el hospital. Nos llevó a casa y desapareció. Esto es monstruoso. Es Dante, la corregí. Y una sensación fría, quebradiza, se instaló en mi pecho. Es exactamente quién es. Mamá, simplemente se nos acabaron las excusas para él. Mi padre, Robert, apareció detrás de ella, llenando el marco de la puerta con sus hombros anchos. Era un hombre callado, ingeniero civil retirado, que hablaba en hechos y soluciones. Ahora tenía los puños apretados. El asiento del auto. Se llevó el asiento del bebé. Tuvimos que comprar uno nuevo de camino a casa. Eso es una infracción federal. Usar uno que estuvo en un accidente. No que el nuestro lo estuviera, pero el punto es el principio. Se estaba enfocando en el asiento porque la traición real era demasiado grande para procesarla. Vamos a hacer una denuncia por abandono y después lo vamos a demandar por cada centavo de manutención. Miré la ira justificada de mi padre y la furia dolida de mi madre, y supe que tenía que marcar territorio. Este era el primer movimiento. Escúchenme, dije, y mi voz cortó el aire cargado de emoción. Era la voz que usaba para cerrar tratos, cuando todavía tenía una carrera, antes de que el caos de Dante consumiera mi enfoque. Llamar a la policía, hacer denuncias, arrastrarlo a juicio. Eso es lo que haces cuando tratas con una persona real. Alguien con bienes, con vergüenza, con algo que perder. Dante no tiene nada de eso. Tiene un trabajo, protestó mi madre. El trabajo de Dante era una especie de consultoría por comisión, nebulosa, que pagaba su cerveza artesanal y sus remeras de bandas vintage, y poco más. Tiene un fondo fiduciario. Una asignación mensual mínima y completamente controlada por alguien que lo desprecia, corregí. Llevarlo a juicio solo va a hacer que corra más rápido y más lejos. Va a dejar cualquier trabajo que le embarguen. Se va a convertir en un fantasma, y vamos a pasar años, y cada centavo que vos y papá ahorraron, persiguiendo a un fantasma por dinero que no existe. La habitación quedó en silencio,
salvo por el suave burbujeo del humidificador. Mi padre dejó caer los hombros. ¿Entonces qué? ¿No hacemos nada? ¿Se sale con la suya? No, dije, mirando la cuna junto a la ventana donde Ethan dormía. Un pequeño paquete perfecto, ajeno a todo. Vamos por encima de él. Me miraron sin entender. Dante es un síntoma, expliqué. Les conté el plan que había estado armando durante meses, desde que apareció la segunda línea azul, y que ahora finalmente tomaba forma en palabras. Es un síntoma mimado, caprichoso y profundamente inseguro de un problema mucho más grande. Su padre. ¿Su padre? Repitió mi madre. ¿El empresario del que nunca habla? Silas Thorne, dije. El nombre pesó en la habitación. No habla de él porque Silas Thorne lo rechazó públicamente hace 5 años. Lo apartó del dinero familiar principal, le dejó una miseria para que no muriera de hambre, y más importante, para que no avergonzara el apellido Thorne siendo arrestado por vagancia. Dante es el secreto sucio, el resultado de una aventura. Un recordatorio viviente de un error. Silas intentó formarlo, fracasó estrepitosamente, y cortó pérdidas. Los observé procesarlo. Nunca les había contado toda la historia. Solo había presentado a Dante como un proyecto encantador, un poco perdido, con problemas familiares. La clásica ilusión de querer arreglar a alguien. Yo era más inteligente que eso. O eso creía. No quería arreglarlo. Quería usarlo. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó mi padre, con una sospecha naciendo en su voz. Porque hice mi tarea antes de decir que sí, papá. Y en gran parte era verdad. Sabía exactamente quién era Dante Thorne. El hijo fallido, la oveja negra, el heredero de nada. Sabía que era emocionalmente inmaduro, financieramente irresponsable y patológicamente incapaz de soportar presión real. Respiré hondo. La confesión era fea, pero necesaria. Sabía todo eso, y aún así me casé con él. ¿Por qué? Exhaló mi madre, dolida. Miré a Ethan. Porque Thorne sigue siendo un apellido. Porque incluso un hijo desheredado sigue siendo un hijo. Y un hijo puede tener un hijo. Sostuve su mirada horrorizada. No lo amaba, mamá. No como vos pensás. Vi una oportunidad estratégica. Una puerta trasera a una fortaleza. Me embaracé a propósito. El silencio fue absoluto. Había destruido la imagen que tenían de mí como víctima. Yo era otra cosa. Lo usaste, dijo mi padre. Intenté hacerlo, corregí. Mi plan era quedar embarazada y usar eso como palanca para forzar una reconciliación entre Dante y Silas. Un nieto puede ser un puente poderoso. Sobreestimé el coraje de Dante. Pensé que ni siquiera él huiría de su propio hijo. Creí que la posibilidad de complacer a su padre, de volver al testamento, sería suficiente para que se quedara. Me equivoqué. Es más cobarde de lo que calculé. Entonces tu plan falló, dijo mi madre, con voz vacía. No. Solo entró en la fase 2 antes y de forma más desordenada de lo que esperaba. Me incorporé contra el respaldo, haciendo una mueca. La fase 2 elimina al intermediario. Dante es una herramienta rota. Inútil. Peor que inútil, es un problema. Vamos directo a la fuente. ¿A Silas Thorne? ¿Y qué le vas a decir? Exigió mi padre. Su hijo arruinado dejó embarazada a nuestra hija y se fue. Va a hacer que seguridad te saque a la calle. No si lo hago bien. Por primera vez, sentí algo distinto al dolor y al cálculo frío. Un leve cosquilleo, la adrenalina de una apuesta de alto riesgo. No voy como víctima. No voy a suplicar. Voy como informante. Una parte neutral con información crítica. Su hijo ha producido un heredero, y lo ha abandonado. Yo solo estoy notificando al interesado. Va a pensar que sos una cazafortunas, susurró mi madre. Por supuesto, respondí. Porque, en el sentido más clínico, lo soy. Pero soy una cazafortunas con lo único que podría importarle a un multimillonario solitario de 70 años con un legado fallido. Una pieza nueva y limpia de ese legado. Un nieto con sangre Thorne que todavía no lo ha decepcionado. Una página en blanco. Dejé que esa verdad flotara en el aire.
Estás hablando de usar a Ethan, dijo mi padre, pálido. Una punzada de culpa atravesó mi determinación helada. Miré a mi hijo dormido. Estoy hablando de asegurar su futuro. Con Dante como padre, su futuro es incertidumbre, deudas y decepción. Con Silas Thorne como abuelo, es acceso a las mejores escuelas, los mejores médicos, un fondo que no desaparece cuando Dante lo malgasta. Seguridad. Un apellido que abre puertas en lugar de cerrarlas. Sí, lo estoy usando. Para darle todo lo que Dante no puede ni va a darle. La habitación se llenó de emociones contradictorias. Shock, rechazo, y una comprensión lenta, incómoda. Ellos querían venganza. Yo ofrecía algo más frío. Más efectivo. Justicia, y un futuro pagado con la propia moneda de Dante. Cuando mi padre finalmente habló, su voz era una rendición ante esta nueva realidad. ¿Cuándo? Todavía no, dije, sintiendo el agotamiento caer sobre mí. Necesito recuperarme. Necesito que Ethan sea un poco menos frágil. Y necesito saber absolutamente todo sobre Silas Thorne. No el perfil de Forbes. El hombre. Sus hábitos, sus hobbies, sus obras benéficas, quiénes son sus abogados, qué desayuna, todo. Durante las semanas siguientes, funcioné en dos modos. El modo 1 era madre primeriza. Amamantar a Ethan, cambiarlo, mecerlo hasta que se durmiera, dejar que mis padres se deshicieran en cariño con su nieto. El modo 2 era analista de inteligencia. Apoyada en la cama, con la laptop y el monitor del bebé al lado, me sumergí en el registro público de Silas Thorne. Leí cada presentación ante la SEC. Cada carta a los accionistas de Thorne Consolidated. El lenguaje era agresivo, seguro, obsesionado con el legado y la permanencia. Encontré fotos antiguas en páginas de sociedad. Un Silas mucho más joven, de mirada dura, acompañado por una serie de esposas elegantes y bellas de manera casi indistinta, todas ya divorciadas. Sin hijos. Leí entrevistas donde lamentaba la pérdida del sentido de responsabilidad en las generaciones jóvenes. Estudié las donaciones de sus fundaciones, hospitales infantiles y, de forma reveladora, programas para niños sin padre. Era un mito hecho a sí mismo. Una fortaleza de dinero y voluntad. Y estaba completamente, profundamente solo. Dante llamó una vez. 3 semanas después de desaparecer. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Laia, hola. Su voz sonaba forzada. Demasiado casual. Dante. Escucha, sobre todo esto. Mamá está realmente mal. Estoy en Florida. Los médicos están acá. Es todo un tema. Seguro que sí, respondí, sin emoción. ¿Cómo está el bebé? Ethan, se llama Ethan, ¿no? Está bien, ¿verdad? Se llama Ethan. Está bien. Bien. Ethan. Mira, el dinero está complicado ahora con todo lo médico, pero voy a mandar algo pronto, ¿sí? Aguanta un poco. Mentía. Podía escuchar el ruido de un bar de fondo. El choque de vasos. No estaba en Florida. Probablemente estaba en algún bar deportivo a unos pueblos de distancia. No te molestes, dije en voz baja. ¿Qué? No mandes dinero. No llames. No vuelvas. No lo dije con enojo. Lo dije como quien enuncia un hecho. El cielo es azul. El agua moja. Vos ya no existís para nosotros. Hubo un silencio largo. Casi podía escuchar cómo su mente se trababa, intentando procesar mi falta de histeria, mi falta de necesidad. Le había quitado su guión, la ex suplicante, la madre desesperada, y lo había quemado. Estás enojada, lo entiendo, dijo, cambiando a un tono herido. Dame tiempo. Vamos a arreglar esto. No hay nada que arreglar, Dante. Ya elegiste. La nota fue muy clara. Nosotros también lo estamos. Corté. Bloqueé el número. Mi mano ni siquiera tembló. El último hilo, fino y podrido como era, se había cortado. No había vuelta atrás. Solo hacia adelante, hacia la fortaleza. Pasaron 3 meses. Ethan era un bebé despierto y sonriente, con el cabello oscuro de Dante y, me gusta pensar, mi mirada analítica. Yo estaba recuperada físicamente. Mi investigación estaba completa.
Tenía un expediente entero de Silas Thorne en la cabeza. Era el momento. No llamé. No envié un correo. Una llamada en frío sería fácil de ignorar. Un correo podía borrarse. Necesitaba algo tangible. Algo que aterrizara en su escritorio con peso real. Compré papelería cara, gruesa, color crema. Escribí una sola frase, con mi caligrafía más clara y profesional. Señor Thorne, usted tiene un nieto. Su nombre es Ethan Thorne. Su padre es consciente de su existencia y ha decidido no involucrarse. Creo que usted tiene derecho a saberlo. Debajo, agregué 3 puntos. Copia del certificado de nacimiento. Nombre del padre, Dante Alistair Thorne. Copia de la correspondencia de Dante sobre su decisión. Con fecha del día del nacimiento de Ethan. Fotografía reciente de Ethan Thorne. No pedí dinero. No pedí una reunión. No expliqué, no justifiqué, no supliqué. Solo presenté los hechos. Fríos y duros como diamantes. Incluí una dirección de correo creada solo para esto. l.hawthorne.ethan@mail.com. Profesional. Distante. Coloqué la carta, las copias y una foto perfecta de Ethan sonriendo en un sobre grande y plano. Lo dirigí no a Thorne Kensaledadid, sino a la oficina personal de Silas Thorne en la sede corporativa. Una dirección específica que había encontrado en un viejo registro de propiedad. Lo envié por correo certificado. Con acuse de recibo. Necesitaba saber que llegara. En la oficina de correos, entregar el sobre se sintió como lanzar un misil guiado. Había apuntado lo mejor que pude. Ahora tenía que esperar el impacto. Esa noche, mientras le daba a Ethan su última toma, miré su rostro confiado y adormecido. La culpa seguía ahí. Una fiebre baja en el alma. Estaba cambiando su inocencia por su seguridad. Lo estaba convirtiendo en una pieza de un juego que él nunca eligió jugar. Lo siento, pequeño, susurré. Pero el mundo no es amable con los chicos que no tienen nada. Y tu padre te dejó con menos que nada. Te dejó con un vacío, y la naturaleza, y los multimillonarios, odian el vacío. Lo acosté, observando su pecho subir y bajar. La calma que había sentido desde que leí la nota volvió, más profunda. No era entumecimiento. Era enfoque. Los dados estaban en el aire. El juego había comenzado. Fui hasta mi escritorio, abrí la laptop y revisé el número de seguimiento. El sobre había sido entregado. Firmado por M. Fass. No sabía quién era. Un asistente, una secretaria, quizá un abogado. No importaba. El paquete ya estaba dentro de los muros. Cerré la laptop. El primer movimiento estaba hecho. El único que podía hacer desde una cama en la casa de mis padres. Ahora la jugada estaba dentro de la fortaleza. Solo quedaba esperar si la puerta se abría, o si una lluvia de flechas legales salía disparada. Me acosté. El silencio de la casa me envolvía. En algún lugar, Silas Thorne podía estar mirando la foto de un bebé cuya existencia desconocía. Sosteniendo una nota de un hijo que despreciaba. Mi futuro, el futuro de Ethan, dependía de la reacción de un hombre al que nunca había visto. Un hombre cuyo mundo estaba construido sobre el mismo legado que mi hijo ahora representaba sin saberlo. Que empiece el juego, susurré al techo oscuro. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Fría. Dura. Afilada. Pero esperanza al fin. 3 semanas. 21 días con los nervios tensos, saltando cada vez que vibraba el teléfono. Nunca era él. Era mamá preguntando si necesitaba más pañales. Papá enviando un artículo sobre el sueño infantil. Un cupón de una tienda en la que nunca había estado. Me había convertido en una criatura de rutina. Alimentar a Ethan, cambiar a Ethan, jugar con Ethan, investigar Thorne Kensaledadid, las últimas transcripciones de resultados trimestrales, mirar el teléfono, repetir. El sobre había sido entregado, firmado, absorbido por la fortaleza silenciosa y brillante. Ninguna respuesta. También era una respuesta. Significaba que había sido ignorada. O peor, clasificada y descartada. Entonces, un martes por la tarde, con Ethan durmiendo en un rayo de sol en el suelo del living. Sonó.
Prefijo 212. Manhattan. No lo conocía. Mi corazón golpeó fuerte contra las costillas. Dejé que fuera a buzón. Un minuto después, apareció la notificación. Mensaje de voz. Le di play, sosteniendo el teléfono lejos del oído, como si pudiera morderme. Señora Hawthorne, habla Martin Fass en nombre del señor Silas Thorne. El señor Thorne ha recibido su correspondencia. Solicita una reunión. Por favor, devuelva la llamada a este número a la mayor brevedad para coordinar día y lugar. La voz era como piedra pulida. Suave, fría, completamente sin inflexión. Repitió el número y cortó. Sin cortesías. Sin preguntas. Una orden disfrazada de solicitud. A la mayor brevedad. Esperé 2 horas. Necesitaba sonar compuesta, no ansiosa. Alimenté a Ethan, me cambié a un vestido negro de lino, simple pero elegante, apto para amamantar, pero afilado. Recogí mi cabello en un rodete bajo, severo. Me miré en el espejo. No era una madre joven en apuros. Era una profesional con un asunto que tratar. Practiqué mi respiración. Y llamé. Martin Fass, respondió al primer tono. Señor Fass, habla Laia Hawthorne, devolviendo la llamada. Señora Hawthorne. El señor Thorne está disponible mañana a las 3 de la tarde. La reunión será en el Gramercy Club. Se enviará un automóvil por usted. El conductor la recogerá a las 2:15. Por favor, traiga al niño. No era una pregunta. Era un itinerario. El Gramercy Club, repetí, como si me fuera familiar. Lo había investigado la semana anterior. Exclusividad absoluta. Dinero antiguo. El tipo de lugar donde te juzgan por el sonido de tus pasos. Por supuesto. Estaré lista. Muy bien. Buen día. La línea murió. Nada de espero conocerla. Nada de cómo se llama el bebé. Solo logística fría y eficiente. Era una jugada de poder. Estableciendo jerarquía antes incluso de verme. Se enviará un automóvil por usted. No un automóvil la llevará. Por usted. Como una citación. Me estaban recogiendo como si fuera una muestra. Al día siguiente, el auto era un Mercedes negro, tan silencioso que parecía deslizarse en el aire. El conductor, un hombre con uniforme impecable, abrió la puerta con una mano enguantada. Señora Hawthorne. No sonrió. Mi padre, sosteniendo a Ethan en su portabebés, parecía querer golpear a alguien. Mi madre simplemente apretó mi brazo, con los ojos abiertos de miedo. Es una reunión, mamá. Nada más, dije, con la voz firme. Me deslicé en el interior fresco, con olor a cuero. La división estaba levantada. Estábamos solos. Ethan, bendito sea, durmió durante todo el trayecto hacia la ciudad. Observé cómo los suburbios daban paso a los cañones de acero de Manhattan. Mi estómago era un nudo apretado. Esto era todo. Fase 2. Cara a cara con el dragón. El Gramercy Club era una mansión de la Edad Dorada disfrazada de edificio. El conductor me acompañó hasta una pesada puerta de roble, donde un hombre con fraca sintió. El señor Thorne está en la biblioteca oeste. Por aquí, señora. La sala estaba llena de madera oscura, cuero verde y el aroma de papel antiguo y whisky caro. Y allí, de pie junto a una chimenea apagada en el calor de junio, estaba Silas Thorne. Era más bajo de lo que había imaginado, pero tenía una presencia densa que llenaba el espacio. Su cabello era gris acero, cortado con precisión implacable. Su traje, oscuro e impecable, parecía costar más que el auto de mis padres. No me miraba. Miraba un cuadro en la pared, un paisaje sombrío. Sostenía un vaso de cristal tallado con un líquido ámbar. Señor Thorne, murmuró el hombre del frac antes de retirarse, cerrando la puerta con un clic suave y definitivo. Silas Thorne se giró. Sus ojos eran del mismo tono oscuro, casi negro, que los de Dante. Pero mientras los de Dante siempre estaban inquietos, erráticos, los suyos eran como obsidiana. Me recorrieron de arriba abajo, desde mis zapatos sensatos hasta mi rodete severo, en un solo barrido despectivo. Luego bajaron al portabebés en mi mano, donde Ethan comenzaba a moverse.
Señora Hawthorne. Su voz era áspera, como piedras rozando entre sí. No ofreció asiento. No saludó. Solo evaluó. Señor Thorne. Gracias por recibirme. Mantuve la voz neutra, educada. No sonreí. He visto su paquete. Tomó un sorbo lento de su bebida, sin apartar la mirada. Un certificado de nacimiento, fácil de falsificar. Una fotografía, un niño que podría ser de cualquiera. Y una nota bastante patética. Mi hijo nunca ha sido hábil con la pluma, ni con la responsabilidad. Era el primer golpe. Esperaba desconfianza. Pero el desprecio era casi físico en la habitación. El certificado es un documento público. Puede verificarlo. En cuanto a la paternidad, se puede hacer una prueba de ADN. Asumí que querría una. Dejé el portabebés con cuidado sobre un otomán de cuero. Desabroché a Ethan. Emitió un pequeño sonido al despertarse. Lo levanté y lo apoyé contra mi hombro. Un escudo vivo. Este es Ethan. La mirada de Silas se deslizó hacia el bebé. Y luego volvió a mí. No hubo suavidad. Ni curiosidad de abuelo. Solo cálculo. ¿Qué edad tiene? ¿25? ¿28? ¿Y a qué se dedica, señora Hawthorne, cuando no está relacionándose con herederos desheredados? La grosería era deliberada. Una prueba. La ignoré. Era analista estratégica en Creswell Partners hasta que tomé licencia por maternidad. Tengo un MBA de Kellogg. Ofrecí mis credenciales. No como defensa. Como hecho. No era una chica cualquiera de un bar. Kellogg, repitió, como saboreando la palabra. Caro. ¿Sus padres lo pagaron? Becas y préstamos. Ya saldados. No iba a permitir que me encasillara como dependiente. Bien. Tomó otro sorbo. Entonces, una mujer educada. Busca a mi hijo, a pesar de sus fallas bien documentadas. Se embaraza. Él, de forma predecible, huye. Y en lugar de perseguirlo por manutención, lo cual, dado su estado financiero, sería como intentar sacar sangre de una piedra, viene directamente a mí con un bebé, un nieto. Dejó la palabra suspendida, cargada de sarcasmo. ¿Debo creer que esto es una coincidencia? ¿Un feliz accidente que ahora decide compartir generosamente? Ahí estaba. El centro de todo. Podía suplicar. Podía emocionarme. Podía intentar convencerlo de que era una víctima. No funcionaría. Este hombre operaba con motivos, no con emociones. Sostuve su mirada. No, señor Thorne. No es una coincidencia. Sabía quién era Dante. Sabía su situación. Quedar embarazada fue un riesgo calculado. Su ceja se movió apenas. Una mínima señal de sorpresa. Esperaba negación. Lágrimas. Amor. No admisión. ¿Un riesgo calculado? Repitió. ¿Con qué objetivo? Al principio, motivar a Dante. Darle una razón para madurar. Para reconciliarse con usted. Para convertirse en un hombre capaz de sostener una familia. Creí que la paternidad, y la posibilidad de recuperar su lugar ante usted, podrían ser un catalizador. Hice una pausa, acomodando a Ethan. Me equivoqué. Subestimé su cobardía, por mucho. Una sonrisa leve, sin humor, cruzó el rostro de Silas. Tiene talento para minimizar. Así que su plan falló. ¿Por qué venir a mí? Si quiere dinero, este es un camino bastante dramático. Hay hombres más fáciles de engañar. Si solo quisiera dinero, habría contratado a un mejor abogado y habría perseguido a Dante. Es débil. Habría cedido. Habría prometido cualquier cosa. Tal vez hubiera tardado años, pero habría conseguido un acuerdo, una parte de su futuro, de esa asignación miserable que usted le da. Vi un destello en sus ojos. Reconocimiento. Ira. Bien. Pero eso es un callejón sin salida. Perseguir a Dante es como intentar llenar un balde con un agujero. No me interesan los callejones sin salida, señor Thorne. Me interesa el futuro. Corregí, firme. El futuro de Ethan. Dante es su padre biológico. Es un hecho. Pero también, en mi opinión,
Es la mayor desventaja que tiene mi hijo. Su hijo es un hombre que huye de un hospital el día que nace su propio hijo. Que deja una nota hablando de la salud de su madre. Una mujer que, según averigüé, lleva 2 años en remisión estable. Como excusa. Vi cómo su mandíbula se tensaba. No lo sabía. Perfecto. No voy a permitir que el fracaso de ese hombre, su absoluta falta de carácter, defina la vida de mi hijo. Pero la biología es la biología. Ethan es un Thorne. Tiene su sangre. Di un paso firme hacia adelante. Vine a usted porque creo que, más allá de sus diferencias con Dante, usted es un hombre que entiende el legado. Que entiende la responsabilidad. Le estoy ofreciendo una oportunidad de asegurarse de que el legado Thorne, al menos en esta rama, no esté definido por el fracaso, sino por el potencial. Silencio. Ethan soltó un pequeño suspiro. Silas Thorne me observó. Impenetrable. Terminó su bebida y dejó el vaso con un golpe seco. Un discurso bonito, dijo. Ha hecho su tarea. Sobre mí. Sobre mi decepcionante descendencia. Es inteligente. Ambiciosa. Yo construí un imperio reconociendo y explotando la ambición. Se inclinó levemente. Así que hablemos claro. Quiere seguridad para el niño. Me ve como una billetera. Una muy vieja, muy rica, con una debilidad sentimental por una línea de sangre que yo mismo he rechazado públicamente. No me inmuté. Lo veo como un hombre que ha pasado su vida construyendo algo destinado a perdurar. Dante claramente no formaba parte de ese plan. Le estoy diciendo que hay otra opción. Nueva. Sin contaminar. Sostuve su mirada. No le estoy pidiendo que abra sus brazos. Ni su casa. Ni su corazón. Solo le informo de un activo que quizás desconocía. ¿Qué haga con esa información es su decisión? Mi único objetivo es darle estabilidad a Ethan. Si usted decide formar parte de esa estabilidad, es su elección. Me encogí de hombros con cuidado, sin mover al bebé. Si no, me las arreglaré. Ya lo he hecho antes. Pero habrá tomado una decisión consciente de ignorar su propia sangre. No creo que ese sea el tipo de hombre que es. Quizá me equivoqué. Era una apuesta. Lo estaba forzando a elegir. Silencio. 1 minuto entero. Sus ojos se clavaron en mí. Luego en Ethan, que ahora estaba despierto, parpadeando con esos ojos oscuros, tan parecidos a los de Dante, tan parecidos a los que ahora me juzgaban. Martín, dijo finalmente. La puerta se abrió casi de inmediato. Martín Fass apareció. Un hombre de unos 50 años, rostro neutro, mirada atenta. Organice una prueba de ADN hoy. Use el laboratorio de Park. Discreción. Volvió a mirarme. Usted cumplirá. Por supuesto. Era exactamente lo que quería. Los resultados estarán en 48 horas. Recibirá noticias del señor Fass. Se giró hacia la chimenea. Despidiéndome. La audiencia había terminado. Gracias por su tiempo, señor Thorne, dije. Porque los modales también son un arma. Comencé a acomodar a Ethan nuevamente en su portabebés. Señora Hawthorne. Señora Hawthorne. Su voz me detuvo. Seguía de espaldas. Si esto es un fraude, no le van a resultar agradables las consecuencias legales. No me gusta que me hagan perder el tiempo ni que intenten manipularme. Me enderecé, con Ethan seguro en mis brazos. No esperaría menos. Martín Fass me acompañó hacia la salida. El auto ya estaba esperando. El viaje de regreso a la casa de mis padres se sintió más largo. El nudo en mi estómago no se había aflojado. Lo había hecho. Había estado frente al dragón, y no había sido incinerada. Todavía. Pero la prueba era el siguiente obstáculo. 2 días después, mi teléfono sonó. Prefijo 212 otra vez. Señora Hawthorne, Martín Fass. Los resultados confirman una probabilidad de paternidad del 99,97%. El sujeto, Ethan Thorne, es el nieto biológico de Silas Thorne. Cerré los ojos. Una ola de algo. Alivio. Triunfo. Miedo. Entiendo. El señor Thorne me ha indicado establecer un fideicomiso para la salud,
educación y bienestar general del niño. Usted será la administradora. Todos los gastos deberán ser documentados y serán pagados directamente a los proveedores de servicios, pediatras, instituciones educativas, etc. Se depositará una asignación mensual razonable en una cuenta a su nombre para gastos relacionados. Usted deberá proporcionar actualizaciones mensuales, incluyendo fotografías y un resumen del desarrollo del niño. El señor Thorne podrá, a su discreción, solicitar información adicional o reuniones. Era clínico. Transaccional. Un fideicomiso. No una relación. Pero era más que ayer. Era un punto de apoyo. Esos términos son aceptables, dije. Por favor, transmita mi agradecimiento al señor Thorne. Lo haré. Hizo una pausa. La primera asignación ya ha sido procesada. Los detalles están en el correo que acabo de enviarle. Buen día, señora Hawthorne. La llamada terminó. Abrí el correo. Era de un estudio jurídico, Fast Partners. Adjunto, un PDF con el resumen del fideicomiso. Las cifras eran importantes. No comprar una isla privada importantes. Pero sí no preocuparse nunca por una cuenta médica o la universidad. La asignación mensual era generosa. Casi absurda para las necesidades de un bebé. Era una prueba. Lo entendí. Ver si lo gastaba en bolsos o viajes. No lo hice. Pagué mis préstamos estudiantiles pendientes. Programé pagos automáticos para el futuro preescolar de Ethan. Compré la mejor fórmula orgánica, la silla de auto más segura, pero nada extravagante. Documenté cada centavo. Mis informes a Martin Fass eran profesionales y concisos. Ethan tuvo su control de los 4 meses. Percentil 90 en altura y peso. El pediatra está satisfecho con su desarrollo. Adjunto foto. Sin filtros. Sin adornos. Hechos. Y un bebé adorable. Durante meses, eso fue todo. Un flujo financiero. Un intercambio de datos estéril. Entonces, el día del primer cumpleaños de Ethan, un mensajero entregó una caja pequeña y pesada en la puerta de mis padres. Dentro, sobre terciopelo, había un sonajero antiguo de plata, exquisitamente trabajado. La tarjeta era gruesa, simple, con una única inicial grabada en la parte superior. S. Debajo, en la misma letra precisa que había firmado la orden de la prueba de ADN, decía: para el niño Thorne. Sin feliz cumpleaños. Sin para Ethan. Solo un objeto. Se sentía menos como un regalo, y más como una marca. Un reclamo. Le saqué una foto a Ethan, su pequeña mano aferrada al mango de plata, su rostro iluminado por la curiosidad. La envié por correo a Martin Fass. El mensaje fue simple. Parece que a Ethan le gusta. Gracias. 1 hora después, mi teléfono sonó. Era Martin. Señora Hawthorne, el señor Thorne se pregunta si usted y el niño estarían disponibles para tomar el té el próximo martes por la tarde, a las 3. La puerta de la fortaleza no solo se había abierto. Había una invitación para entrar. El martes es perfecto, respondí, con la voz firme. Estaremos allí. Colgué y miré a Ethan, concentrado en morder su nuevo y ridículamente caro sonajero de plata. Tomé la tarjeta, pasando el dedo por la elegante S. Primer movimiento. El dragón no nos había devorado. Nos había invitado a tomar el té. El juego estaba, definitivamente, en marcha. La residencia Thorne no era una casa. Era una ciudadela de dinero antiguo y gusto silencioso e intimidante. Un coloso de piedra caliza en el Upper East Side. Susurraba riqueza generacional de una forma que imponía respeto. Una ama de llaves de aspecto severo, la señora Hargrove, nos recibió en la puerta. Sus ojos hicieron un rápido inventario impersonal de mí y del cochecito antes de asentir con aprobación contenida. El señor Thorne está en el invernadero. Síganme. El aire dentro era fresco, con aroma a cera de limón y algo floral. Nuestros pasos se amortiguaban sobre una enorme alfombra persa silenciosa. Ethan, ahora un niño firme de 1 año, apoyado en mi cadera con su pequeño conjunto de lino, miraba con los ojos muy abiertos los techos altos y los retratos oscuros.
El invernadero era un estallido de luz y humedad en la parte trasera de la casa. Una jungla bajo vidrio. Orquídeas, helechos, árboles de cítricos. Y allí, en una silla de hierro forjado que parecía un trono, estaba Silas Thorne. Leía el Wall Street Journal. Una tetera y una sola taza sobre la mesa a su lado. No levantó la vista cuando entramos. Señor Thorne, anunció la señora Hargrove antes de desaparecer. Me acerqué, deteniéndome a una distancia respetuosa. Silas, dije, usando el nombre que me había permitido en correspondencias anteriores. Gracias por recibirnos. Dobló el periódico con un movimiento seco y lo dejó a un lado. Sus ojos fueron primero hacia Ethan. Luego hacia mí. Laia, ha crecido. Suelen hacerlo, respondí, con una leve sonrisa. No cometí el error de exagerar ni de compartir de más. Bajé a Ethan al suelo de baldosas. Tambaleó un segundo, y luego se afirmó. Llevaba un mes caminando. Un pequeño conquistador decidido. Gruñó Silas. Podía significar cualquier cosa. Siéntese. La señora Hargrove traerá otra taza. Me senté frente a él. Espalda recta. Sin moverme innecesariamente. Ethan, fascinado por los patrones geométricos del suelo, comenzó a explorar lentamente, tocando las baldosas con sus manos regordetas. Es firme al caminar, observó Silas. No le gusta caerse, respondí. Se enoja mucho consigo mismo cuando lo hace. Un destello de lo que podría haber sido diversión cruzó su rostro. Un rasgo útil. La señora Hargrove apareció en silencio con otra taza y sirvió el té, pálido y humeante, sin decir una palabra. El silencio se extendió. Pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas evaluando el tablero. Los informes son adecuados, dijo finalmente Silas, tomando su taza. Se refería a mis actualizaciones mensuales. Concisos. No los llena de sentimentalismo. No pensé que el sentimentalismo fuera la métrica que le interesaba, respondí, tomando un sorbo. El té era perfecto. No lo es. Dejó la taza. Las asignaciones del fideicomiso. Ha sido frugal. Ahí estaba. La primera prueba del día. Son para el bienestar de Ethan. Las he destinado en consecuencia, la mejor atención pediátrica, un fondo educativo asegurado, nutrición de alta calidad, vivienda segura con mis padres. La asignación es generosa. La usé para saldar mi deuda estudiantil, lo que libera mis ingresos para sus necesidades actuales, e invertí el resto en un plan educativo. Los estados están disponibles, si desea que Martín los revise. Me observó fijamente. No está financiando un estilo de vida. No, respondí. Estoy construyendo una base. El estilo de vida es para después, si él decide tener uno. La base no es negociable. Otro gruñido neutro. Su mirada siguió a Ethan, que había descubierto una planta de hojas grandes y brillantes y estaba intentando mantener una conversación muy seria con ella en su lenguaje de bebé. ¿Y su padre? La pregunta salió como un disparo. Mantuve mi expresión neutra. Sin contacto. El número que tenía ya no funciona. Según sus redes sociales públicas, que reviso trimestralmente, parece estar viajando por el sudeste asiático. Sus publicaciones más recientes son de playas y fiestas. Sin juicio. Solo hechos. El Instagram de Dante era un monumento al hedonismo irresponsable. Perfecto. Desperdiciando lo que queda de su asignación, dijo Silas, con desprecio. Contactó a Martín el mes pasado. Decía estar en Phuket. Tenía una oportunidad de inversión segura en un resort. Necesitaba capital para entrar desde el inicio. Soltó una risa seca. El inicio de una botella de whisky, más bien. Le dije a Martín que si volvía a contactar la oficina por algo que no fuera un certificado de defunción, su asignación sería suspendida. Asimilé la información. Dante seguía intentando. Y fallando. Bien. Lo siento. Que siga siendo un problema para usted. No lo es, cortó Silas. Ya no es su problema. Usted lo dejó claro. Un corte limpio. Me miró. ¿No lo ha buscado? ¿Por manutención? ¿Por cierre?
Pronunció la palabra con desdén. ¿Para qué? Pregunté, genuinamente. ¿Dinero? Usted ya proporciona más de lo que él podría. ¿Cierre? Negué suavemente, mirando a Ethan, que ahora intentaba meterse una piedra decorativa en la boca. Ethan, no. Eso no se come. Me levanté, le quité la piedra con cuidado y le di una pelota de tela. Volví a sentarme. El cierre es algo que uno se da a sí mismo. Yo ya lo hice. El día que leí su nota. Él no forma parte de nuestra ecuación. Silas permaneció en silencio un largo momento, observando cómo Ethan, frustrado pero sin llorar, investigaba la pelota. Eres más fría de lo que esperaba. Soy pragmática, corregí con suavidad. El bienestar de mi hijo es mi única prioridad. El sentimentalismo, en lo que respecta a Dante, es un lujo que perjudica esa prioridad. Así que no me lo permito. Justo entonces, Ethan, absorto con la pelota, dio un paso inestable hacia atrás. Su pie se enganchó en el borde de la alfombra. Se tambaleó, los brazos girando en el aire, y cayó sobre su pañal acolchado con un golpe suave. Su cara se arrugó. El preludio de un llanto indignado. No me levanté. Me quedé sentada y dije con voz calmada y firme. Ethan, ¿estás bien? Arriba. Vamos. Su labio inferior tembló. Sus ojos buscaron los míos, llenos de injusticia. Una lágrima rodó. Puedes hacerlo, dije. De pie. Resopló, indignado. Luego, con un esfuerzo monumental, se giró, se apoyó en manos y rodillas, se impulsó, y se puso de pie, tambaleándose un poco. Dio 2 pasos inseguros hacia mí. Y enterró la cara en mis rodillas. Crisis superada. Le acaricié el cabello. Buen trabajo. ¿Ves? Todo bien. Levanté la vista. Silas nos observaba. Impenetrable. No lo consolaste. Consolar no evita las caídas, respondí, abrazando a Ethan. Solo hace que la próxima sea más difícil. Tiene que aprender que puede levantarse. El mundo no siempre va a estar ahí para hacerlo por él. Sostuve su mirada. Algunas lecciones es mejor aprenderlas temprano. Algo cambió en los ojos de Silas. Muy leve. Su dureza se suavizó apenas. Miró a Ethan, que ahora lo observaba desde la seguridad de mi regazo. Su madre lo sobreprotegía, dijo de pronto. Cada tropiezo era una tragedia. Cada capricho, una orden. Creó un malvavisco. Sin carácter. Puro sentimiento. No había ira en su voz. Había cansancio. Desdén profundo. Le estás enseñando resiliencia. Lo intento. Fue la primera vez que compartió algo personal sobre la infancia de Dante. Una grieta en la muralla. No la forcé. La dejé estar. Él te continuó. Hizo algunas preguntas más sobre Ethan. Sueño, alimentación. No preguntó por mí. Yo era el canal. La intermediaria hacia el heredero. Y eso estaba bien. Era el papel que había elegido. 1 hora después, mientras la señora Hargrove nos acompañaba hacia la salida, Silas habló nuevamente. El sonajero. Le gustó. Estaba ajustando a Ethan, somnoliento, en su cochecito. Sí. Está en la etapa en la que todo va a la boca. Resistió bastante bien. Otro gruñido. Bien. Pausa. Era mío. La confesión me sorprendió. Lo miré. Él no me miraba. Miraba a Ethan. Algo pasó entre ellos. No era ternura. Pero tampoco era indiferencia. Entonces es una reliquia familiar, dije en voz baja. Gracias. El próximo mes. A la misma hora. Se dio la vuelta y se internó en la penumbra de la casa antes de que pudiera responder. Así empezó. Un té mensual. A veces en el invernadero. A veces en la biblioteca, una sala cavernosa con olor a cuero y polvo. Las conversaciones nunca fueron cálidas. Pero se volvieron rutina. Un informe. Él preguntaba. Yo respondía. Empecé a incluir preguntas pequeñas. No invasivas. Siempre ligadas a Ethan. A Ethan le fascinan los engranajes. Desarmó su cubo de actividades.
Pensaba comprarle juguetes de construcción simples. ¿A usted le gustaba la ingeniería de niño? ¿Le encanta que le lean? ¿Hay algún libro de su infancia que recomendaría? Al principio, esquivaba. Los libros infantiles son una pérdida de tiempo. Enséñele números. Pero la siguiente vez, había una primera edición de la pequeña locomotora que podía sobre la mesa. La perseverancia es un concepto útil, murmuró, empujándolo hacia mí. Aprendí a moverme en su mundo. Nunca pedía nada directamente. Presentaba problemas que ya estaba resolviendo. Y a veces, él intervenía con una solución mejor. Cuando Ethan desarrolló miedo a la aspiradora a los 2 años, mencioné casualmente que estaba leyendo sobre miedos infantiles. La semana siguiente, Silas dijo: tonterías. Muéstrale cómo funciona. Desármala. El miedo es ignorancia. Era brusco. Pero lo hice. Una versión simplificada. Ethan observó fascinado mientras le mostraba el depósito, el tubo. El miedo disminuyó. Le informé el resultado. Silas solo asintió. Como si fuera obvio. También utilicé los recursos a mi disposición. El fondo educativo era enorme. Me inscribí en cursos online. Finanzas corporativas. Gobernanza. Gestión estratégica. Un día, mientras hablábamos del creciente vocabulario de Ethan, me preguntó qué estaba leyendo. Mencioné un manual. Material seco, dijo. Lo importante es el profesor. Tome el programa ejecutivo de Wharton. Use la cláusula de educación continua del fideicomiso. No puede gestionar sus intereses futuros si no entiende el terreno. No era una sugerencia. Era una orden. Y una puerta abierta. Tomé el curso. Estudiaba por la noche, cuando Ethan dormía. Empecé, con cuidado, a hacerle preguntas a Silas. No sobre secretos. Sobre principios. En su experiencia, ¿cómo evalúa la visión a largo plazo de un equipo frente a resultados inmediatos? Respondía con brusquedad. A veces con anécdotas crípticas. Yo escuchaba. Aprendía. Archivaba. También manejé las hostilidades. La frialdad inicial de la señora Hargrove se suavizó cuando vio que no intentaba imponerme ni jugar a ser la señora de la casa. Pero su asistente personal, Gloria, era distinto. Una mujer tensa, de unos 60 años. Me veía como una intrusa. Un virus oportunista. Una vez, llegué temprano y la escuché en el pasillo. Aparece todos los meses con el niño como un reloj. Se está ablandando en su vejez. Esa mujer está jugando a largo plazo. Ya verás. Doblé la esquina. Ethan en mi cadera. Buenas tardes, Gloria. ¿Está en el invernadero o en la biblioteca hoy? Mi voz, amable. Como si no hubiera oído nada. Se tensó. La biblioteca, señora Hawthorne. El señora Hawthorne era intencional. Nunca señora Thorne. Nunca. Gracias. Pasé junto a ella. Cabeza en alto. No lo reporté. No hacía falta. Silas lo veía todo. Meses después, Gloria fue invitada a jubilarse anticipadamente. Su reemplazo, Leo, un hombre joven, eficiente, me trató con neutralidad profesional. Eso ya era una victoria. Ethan creció. Un niño tranquilo. Observador. Con los ojos oscuros e intensos de Silas. Y una curiosidad metódica. A los 3 años, durante una de las visitas, se obsesionó con un gran globo terráqueo en el estudio de Silas. Señaló con su dedo regordete. ¿Qué es eso? Eso, muchacho, es el mundo, dijo Silas, sin levantar la vista. Ethan se acercó. ¿Nuestra casa está ahí? Preguntó, señalando Nueva York. Silas dejó los papeles. No. Aquí. Giró el globo. Esto es Nueva York. Aquí estamos. ¿Y Nana y Paps? Mis padres. Aquí. Movió el dedo apenas. Cerca. Ethan frunció el ceño. ¿Y papá? El aire se congeló. Contuve la respiración. Silas me miró. Un desafío. Tu turno. Me acerqué y me arrodillé junto a Ethan. Papá está muy lejos.
dije con calma. Al otro lado del mundo. Giré suavemente el globo, señalando un punto en el océano. Por aquí. Ethan pensó. ¿En un barco? Tal vez. Pareció satisfecho. Volvió al globo. ¿Y esto? Señaló África. Durante 20 minutos, Silas Thorne, titán de la industria, explicó continentes a un niño de 3 años. Frases cortas. Secas. Pero explicó. Buscó un atlas. Le mostró animales. Ethan estaba fascinado. Cuando nos íbamos, Silas dijo. Hace preguntas. Bien. Siempre ha sido curioso, respondí. Asegúrese de que siga así. Y al salir, añadió. Hay una nueva exposición de geología planetaria en el Museo de Historia Natural. Para niños. Llévelo. Use la membresía familiar. Martín le enviará la tarjeta. Esa noche, después de acostar a Ethan, mi teléfono sonó. Era Martín Fass. Señora Hawthorne. Una actualización breve. El señor Thorne ha ordenado modificar su testamento. Ethan será añadido como beneficiario principal con un fideicomiso independiente. Usted será la única administradora y protectora de sus intereses hasta que cumpla 25 años. Mi corazón golpeó con fuerza. Esto era todo. El verdadero avance. No solo una asignación, sino un lugar en el legado. Entiendo, dije, manteniendo la voz firme. Por favor, transmítale que asumo esta responsabilidad con la máxima seriedad. Por supuesto. Y por primera vez, en el tono de Martín hubo algo distinto. No calidez, pero sí respeto. Hay algo más que el señor Thorne me pidió que le transmitiera textualmente. Hice una pausa, con el teléfono aún en la mano. Dígale a Laia que lo ha hecho adecuadamente. Otra breve pausa. Para el señor Thorne, señora Hawthorne, eso es un gran elogio. Le agradecí y colgué. Me quedé de pie en la oscuridad tranquila de mi departamento. Un hermoso y seguro 2 ambientes en el Upper West Side, pagado por el fideicomiso. Miré a mi hijo dormido. El tablero de ajedrez estaba dispuesto. Había llevado mi peón al otro lado. Se había convertido en reina. Y justo a tiempo. Porque la semana siguiente, mientras empujaba a Ethan en un columpio del parque, mi teléfono vibró. Una notificación. Solicitud de seguimiento en una cuenta antigua, olvidada. Nombre, Dante Thorne. Foto de perfil, él, bronceado, sonriendo en una lancha en algún lugar tropical. El juego seguía. Pero el jugador que creía fuera, acababa de volver. Y no tenía idea de que el tablero había cambiado por completo. La notificación era una pequeña granada digital. Dante Thorne quiere seguirte. Durante 7 años, ese nombre había sido abstracto. Un fantasma. Una nota legal. Una advertencia. Ahora estaba ahí. En mi pantalla. Vivo. No acepté. No bloqueé. Dejé la solicitud pendiente. Necesitaba saber qué quería. ¿Nostalgia borracha? ¿O el primer movimiento? Le mostré el perfil a Silas en el siguiente té. Estábamos en la biblioteca. Ethan, ahora un niño serio y brillante de 7 años, construía en silencio una elaborada pista de canicas en un rincón. Un regalo de su abuelo que requería una lógica espacial muy por encima de su edad. Silas decía que era para enseñarle física y tolerancia al fracaso. Deslicé el teléfono sobre el escritorio de caoba. Ha vuelto. O al menos, está en línea. Silas no tocó el teléfono. Miró la imagen. Su labio se curvó con ese desprecio profundo que ya conocía. Lo sé. Apareció en Los Ángeles hace 2 semanas. Llamó a la oficina. Exigió hablar conmigo. Le dijo a Martín que se había encontrado a sí mismo y que estaba listo para reconciliarse y ocupar su lugar legítimo. Su voz era seca. Despectiva. Su lugar legítimo, como si fuera un trono vacío. No un puesto que desperdició, y que yo tuve que limpiar. ¿Qué le dijo? Mi voz era estable. Por dentro, estaba tensa. Ese lugar ahora lo ocupaba mi hijo. Le dije a Martín que le transmitiera que el único lugar que tenía para él estaba muy lejos de mis oficinas. Volvió a llamar desde otro número.
Dejó un mensaje. Dijo que venía a Nueva York, a arreglar las cosas. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Sabe de Ethan? Un golpe frío. ¿Cómo? El mundo no es tan privado como te gustaría, Laia. Nos han visto en el museo. En el club. No oculto a mi nieto. La gente habla. Él escucha, aunque normalmente no entienda nada. Se reclinó en su silla, juntando los dedos. No viene por una reconciliación. Viene porque huele una oportunidad. Cree que el niño es una palanca. No es una palanca, dije, más fuerte de lo que pretendía. Es un niño. Para ti. Para Dante, es un activo que olvidó que tenía, y que ahora ve que aumentó de valor. Miró a Ethan, que guiaba una canica por una estructura compleja. ¿Cuál es tu jugada? La pregunta fue clínica. Un general evaluando a su oficial. En 7 años, nuestra relación había evolucionado a eso. Una alianza estratégica centrada en Ethan. Él respetaba mi mente. Yo respetaba su poder. No había amor. Era algo más sólido. No juego con Ethan, dije en voz baja. Dante no se le acerca. Nunca. Hice una pausa. Tiene una orden de restricción desde la última vez que intentó contactarme. Después de esos correos incoherentes, sus abogados la consiguieron sin problema. Está en vigor, dijo Silas. Pero un papel no detiene a un tonto. Solo establece consecuencias. Pausa. Puede intentar acercarse en público. Generar una escena. Que lo intente, respondí. Y lo decía en serio. El miedo que alguna vez le tuve a Dante había desaparecido. Era una molestia. No una amenaza. Me equivoqué. 3 días después, apareció. Estaba en el gran vestíbulo de la mansión Thorne, ayudando a Ethan a ponerse el abrigo después de una clase de ajedrez. El nuevo proyecto de Silas. La señora Hargrove había ido a buscar el auto. La puerta principal, una enorme pieza de roble tallado, siempre estaba cerrada. Solo se abría con personal o código. De pronto, el intercomunicador empezó a sonar. Insistente. Irregular. Y luego una voz. Distorsionada. Pero inconfundible. Papá. Papá, soy yo. Abrí. Sé que estás ahí. Ethan se quedó quieto. Sus manos en el cierre. ¿Quién es? Nadie importante, cariño. Mi sangre se volvió hielo. El teclado. Dante sabía el código. Siempre había sido el mismo. Silas consideraba cambiarlo una señal de debilidad. Antes de que pudiera reaccionar. Un pitido. Un clic. Y la puerta se abrió. Ahí estaba. Recortado contra la luz gris de la tarde. Más viejo. La belleza juvenil había desaparecido. Reemplazada por algo más duro. Más desgastado. Cabello más largo, con mechones claros. Una chaqueta cara, arrugada. Y una sonrisa. Demasiado amplia. Demasiado falsa. Mira este lugar, no cambia nunca, ¿no? Su voz resonó demasiado fuerte. Sus ojos recorrieron el espacio. Hambrientos. Calculadores. Luego me vio. La sonrisa se tensó. Laia, guau. Te ves bien. Su mirada me evaluó. No era admiración. Era cálculo. Dante. Me coloqué ligeramente delante de Ethan. Tenés que irte. Estás violando una orden judicial. Hizo un gesto despreocupado, entrando. Eso es paranoia de los abogados de papá. No vine a causar problemas. Vine a arreglar las cosas. A ver a mi familia. Sus ojos encontraron a Ethan. Se iluminaron con una calidez falsa. ¿Y quién es este? No puede ser, mi hijo. Ethan, campeón. Avanzó, agachándose. Brazos abiertos. Ethan se escondió detrás de mi pierna. No, dije. Seco. Cortante. No te acerques. Su cara cambió. Dolor exagerado. Laia, soy su padre. Sos un donante que dejó una nota, respondí, en voz baja y afilada. No tenés ningún derecho aquí. Ándate, antes de que llame a la policía. La máscara se rompió.
La sonrisa desapareció. Llámalos. Me encantaría explicarles cómo secuestraste a mi hijo, y pusiste a mi propio padre en mi contra. Sus ojos recorrieron el vestíbulo. La riqueza. El poder. Lindo lugar. Te acomodaste bien. Jugando a la familia feliz con papá, ¿no? Ahórrate el discurso. La voz de Silas cortó el aire como un bisturí. Apareció en la entrada de la biblioteca. Una figura imponente. Furia contenida en un traje perfecto. Sostenía un bastón con empuñadura de bronce. No por necesidad. Por control. Salí de mi casa. Dante se giró. La presencia de su padre lo hizo crecer y encogerse al mismo tiempo. Papá, qué bueno verte. Solo estaba poniéndome al día con mi familia. Abrió los brazos otra vez. Un gesto grotesco. Mira esto. Mi hijo. Milaya. Todos juntos. Una reunión familiar, ¿no? No tenés familia aquí, dijo Silas. Perdiste ese derecho hace 7 años. Sos un intruso. Ándate. ¿Perdí? La risa de Dante fue áspera. Porque necesitaba espacio. Porque estaba pasando un mal momento. Nunca entendiste. Nunca lo intentaste. Se giró hacia mí. Y vos, viste tu oportunidad, ¿no? En cuanto me fui, corriste con papi millonario. Usaste a mi hijo como boleto dorado. ¿Te crees que no me doy cuenta? Sos una cazafortunas. No le hables así. Silas dio un paso al frente. ¿O qué, papá? ¿Me vas a cortar el dinero? Gritó Dante. Ya lo hiciste. Le diste lo mío. A ella. A esta manipuladora, y a su bastardo. La palabra quedó suspendida. Pesada. Ugly. Final. Ethan gimió. Lo abracé. Ethan, anda con la señora Hargrove. A la cocina. Ahora, cariño. La ama de llaves apareció. Pálida. En shock. Tomó a Ethan con suavidad. Y se lo llevó. Mientras el aire en la habitación se volvía aún más denso. Fuera. Repitió Silas, con una furia que nunca le había visto. Antes de que haga que te saquen por la fuerza. No me voy a ningún lado. Gritó Dante, escupiendo las palabras. Esta es mi casa. Él es mi hijo. No podés borrarme así. Volví. Estoy listo para ser padre. Un padre de verdad, no un cajero ausente como vos. Se estaba desmoronando frente a nosotros. 7 años de resentimiento y fracaso hirviendo a la superficie. Patético. Y peligroso. ¿Padre? Encontré mi voz. Fría. Precisa. Cortando su discurso. Un padre no deja una nota hablando de una madre enferma que lleva 2 años en remisión. Un padre no desaparece durante 7 años sin una llamada, sin un cumpleaños. Un padre no aparece solo cuando ve que su hijo vive en una casa de la que quiere una parte. Di un paso adelante. No sos un padre, Dante. Sos un rumor. Un mal recuerdo. Y eso es todo lo que vas a ser para él. Se lanzó hacia mí. No para golpearme. Para agarrarme. Sacudirme. Silas se movió más rápido de lo que creí posible. No levantó el bastón. Simplemente se interpuso. Una pared. Y empujó a Dante con una fuerza que lo hizo retroceder hasta chocar contra una consola delicada. Un jarrón se tambaleó, y se hizo añicos en el suelo. Martín. Tronó Silas. Su abogado apareció junto a 2 hombres grandes, de rostro duro. Seguridad. Debían haber sido alertados desde el primer momento. Saquen a esta persona de la propiedad, ordenó Silas, respirando con dificultad. Si se resiste, llamen a la policía y denúncienlo por allanamiento, intrusión y agresión. ¿A agresión? Ni la toqué. Gritó Dante mientras lo sujetaban. Tenés 60 segundos para salir de mi propiedad antes de que presente cada cargo que se me ocurra, dijo Silas, con el rostro a centímetros del suyo. Y tengo mucha imaginación. Silencio. Cortante. Ahora, desaparecé de mi vista. Lo arrastraron mientras gritaba y maldecía. Su última frase resonó en el vestíbulo. Se van a arrepentir. No pueden hacer esto. Es mío. Ella es una mentirosa,
Ya van a ver. La puerta se cerró de golpe. El silencio fue ensordecedor, solo roto por la respiración agitada de Silas y el leve tintinear de la porcelana rota. Yo temblaba. No de miedo. De una rabia blanca. Pura. Miré a Silas. Parecía de todos sus más de 70 años. Pálido. La mano aferrada al bastón con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz áspera. Estoy bien. Ethan. La señora Hargrove se ocupa. Cerró los ojos un segundo, recuperando el control. Cuando los abrió, el brillo frío había vuelto. No va a parar. Esto fue solo el comienzo. Va a ir a la prensa. Va a intentar pintarte como la villana. A nosotros como monstruos que le niegan su hijo. Lo sé. El plan ya estaba formándose. Claro. Frío. Tenemos que adelantarnos. Asintió. Martin. A mi estudio. Ahora. Laia, vos también. Trae al niño. Ethan estaba sentado en un sofá de cuero, en silencio, con un libro en las manos. Me senté a su lado, rodeándolo con un brazo. Silas estaba detrás del escritorio. Como un general. Martín Fass, de pie, con su tablet. Emitimos un comunicado, dije antes de que Silas hablara. Preventivo. Desde el área de comunicación corporativa. Los miré a ambos. Algo breve. Silas Thorne y su familia lamentan las continuas dificultades personales y el comportamiento errático de su hijo, Dante. La prioridad de la familia es el bienestar y la privacidad de su joven nieto, Ethan, y agradecen la comprensión del público en este asunto privado. Pausa. Lo posicionamos como inestable. Como un caso triste. Y a nosotros como responsables. Silas me observó. Aprobación. Leve. Y la orden de restricción, continué. Se hace cumplir públicamente. Si se acerca a la casa, a la escuela de Ethan o a mí, llamamos a la policía. Siempre. Creamos un historial. Martín asintió. ¿Y cuándo vaya a los medios con su versión? No respondemos, dije. No negamos la paternidad. Simplemente no comentamos. Dejamos que el comunicado hable. Y saturamos el espacio con otras noticias, donaciones de la fundación, hospitales infantiles, cosas positivas. Respiré. La estrategia fluía. Pero también tenemos que resolverlo de forma definitiva. Silas frunció el ceño. ¿Un pago? No. Ambos me miraron. Un pago es una admisión. Y una cadena. Volvería una y otra vez. Silencio. Lo neutralizamos. ¿Cómo?, preguntó Silas, sentándose. Le damos exactamente lo que pide. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Una reunión familiar. Para resolver todo. Pero en nuestros términos. Con abogados. Y un psicólogo infantil. Martín levantó la vista. Y luego, lo dejamos hablar. Que grite. Que exija. Y después le mostramos, frente a testigos, lo que abandonó. Y le damos una elección. Silencio. Silas me miró como si me viera por primera vez. ¿Querés quebrarlo? Quiero que se quiebre solo, corregí, acariciando el cabello de Ethan. Que firme renunciando a cualquier derecho. Que quede documentado que es inestable, un riesgo, y que su único interés es el dinero. Pausa. Y después, le das una asignación. Mínima. Condicionada a que desaparezca. Martín frunció el ceño. ¿La aceptaría? Sí. Está desesperado. Y cada vez que cobre, estará admitiendo que vendió a su hijo. El aire se volvió pesado. Si rompe el acuerdo, lo demandamos por acoso. Con pruebas. Silencio. Incluso Ethan había dejado de fingir que leía. Martín carraspeó. Es agresivo. Y arriesgado. Podría grabar. Nosotros también, respondí. Tendremos consentimiento legal. El psicólogo evaluará su capacidad. Y vos, miré a Martín, dejarás claro que no tiene trabajo, ni estabilidad, ni historial positivo. Miré a Silas. Él no tiene nada. Nosotros lo tenemos todo.
Solo hay que mostrarle la realidad. Silas exhaló lentamente. Miró a Ethan. Luego al retrato de su propio padre. Luego a mí. Hágalo, dijo. Martín asintió. Organicélo aquí. La semana que viene. Silas agregó. Y la asignación. Que sea exactamente $1 más que el mínimo necesario para que no sea considerado indigente. Ni un centavo más. Fue lo más cruel que le había oído decir. Y era perfecto. Una semana después, estábamos en la misma biblioteca. Silas en la cabecera. Como un rey. Yo a su derecha. Espalda recta. Traje azul oscuro. Armadura. Ethan no estaba. Estaba con mis padres. Lejos. A la izquierda de Silas, Martín. Y junto a él, el doctor Alistair. Psicólogo infantil. Frente a nosotros. Dante. Peor que antes. Nervioso. Ojos inyectados. Intentaba parecer presentable. Un saco barato, mal ajustado. Solo lo hacía ver más ridículo. Había traído a su abogado. Un hombre nervioso, sudoroso. Hagamos esto rápido, dijo Dante, intentando sonar seguro. Quiero ver a mi hijo. Quiero visitas. Quiero ser parte de su vida. Y quiero lo que me corresponde. Definí lo que te corresponde, dijo Silas, helado. Dante dudó. Una compensación por estos años. Y una parte del fideicomiso. Soy su padre. No tenés derechos, dije. Los perdiste cuando te fuiste. Deslicé su nota sobre la mesa. Ese papel barato. Ridículo en ese lugar. Fue un malentendido, balbuceó. Estaba bajo presión. Mi mamá estaba enferma. Los informes médicos demuestran que estaba en perfecto estado, intervino Martín. Tenemos los registros. Dante se puso rojo. Eso, no pueden. Podemos, dijo Silas. Y lo hicimos. Pausa. Abandonaste a tu esposa y a tu hijo recién nacido. 0 contacto durante 7 años. 0 apoyo económico. Bajo la ley de Nueva York, tus derechos pueden ser revocados. Te estamos ofreciendo una alternativa. El abogado de Dante le susurró algo. Dante lo ignoró. No voy a renunciar a mi hijo. El doctor Alistair habló con calma. ¿Cuál es su situación laboral actual, señor Thorne? Estoy, entre oportunidades. Dante estalló. ¿Residencia? Me estoy quedando con un amigo. ¿Ingresos? Eso no es asunto tuyo, escupió. En realidad, sí lo es, respondió Martín con calma. El tribunal querrá saber cómo piensa mantener a un menor cuando no tiene ingresos verificables, ni domicilio fijo, ni un historial estable. Miró sus notas. De hecho, tiene antecedentes de inversiones especulativas que terminaron en deudas significativas. Su reclamo de custodia o incluso de visitas sin supervisiones, siendo francos, frívolo. Esto es ridículo. Dante golpeó la mesa. Los vasos vibraron. Me señaló con un dedo tembloroso. Ella planeó todo. Me manipuló, quedó embarazada y después corrió hacia vos para dejarme afuera. Es una manipuladora, una cazafortunas. No me moví. Lo miré. Dejé que el silencio se estirara. Pesado. ¿Terminaste? Preguntó Silas, con una voz peligrosamente baja. No. No terminé. Pusiste a mi hijo en mi contra. Lo envenenaste. Exijo verlo ahora. Ethan no te conoce, dije. Mi voz fue clara. Final. Te conoce como una foto. Como una historia sobre un hombre que se fue en un barco. Él es feliz. Está sano. Es amado. No siente tu ausencia, porque no dejaste nada. Lo miré fijo. Eras un vacío, Dante. Y la naturaleza lo llenó. Las palabras lo golpearon. Su arrogancia se quebró. Dejó ver al niño asustado que siempre había sido. Perra, susurró. Frío. Me robaste la vida. Me incliné apenas hacia adelante. No te robé nada. Vos la tiraste. Yo recogí lo que dejaste, nuestro hijo y la atención de tu padre, y construí algo con eso. Pausa. Vos dejaste una nota.
Yo construí un futuro. Silencio. Me miró. Y lo entendió. Por primera vez. Vio el cálculo. La estrategia. Nunca había sido el premio. Había sido la llave. Y yo había abierto la bóveda, dejándolo afuera. La oferta, señor Thorne, dijo Martín, deslizando un documento, es esta. Dante bajó la mirada. Usted reconoce la orden de restricción vigente. Se compromete a no tener contacto con Laia Hawthorne ni con Ethan Thorne. A no hacer declaraciones públicas sobre la familia. A cambio, recibirá una asignación mensual. El monto está especificado. No es negociable. Dante leyó. Su rostro pasó de pálido a ceniza. Esto es nada. Es un insulto. Es más de lo que mereces, dijo Silas. Y más de lo que ganaste. Es una cortesía para evitar que te conviertas en una molestia pública. Silencio. Firma, y el dinero empieza. Acosa a mi familia, habla con la prensa o acércate a menos de 1000 pies de mi nieto, y se termina para siempre. Y te demandaremos por cada centavo, más honorarios legales. No pueden hacer esto, susurró Dante. Pero ya no había pelea. Solo realidad. Ya está hecho, dije. La única pregunta es si salís de acá con algo, o con nada. Nada. La palabra flotó. Definía toda su vida. Miró a Silas. A Martín. Al doctor. Y finalmente a mí. Yo no mostraba nada. Ni odio. Ni compasión. Solo resolución. Con un sonido ahogado, mitad sollozo, mitad gruñido, tomó la lapicera. Firmó. La punta rasgó el papel. Empujó el documento de vuelta. Ojalá se pudran en el infierno. Le enviaremos copia a su abogado, dijo Martín. Dante se levantó, tambaleante. Miró a su padre por última vez. Traición pura. La elegiste a ella, sobre tu propia sangre. Silas lo sostuvo con la mirada. Cansado. Profundamente. No, Dante. Vos elegiste hace 7 años. Yo solo lo acepté. Dante se fue. La puerta se cerró. Silencio. El doctor Alistair carraspeó. Desde una perspectiva clínica, es emocionalmente inestable y con bajo control de impulsos. No debería tener acceso a un menor. El acuerdo es lo mejor para el niño. Gracias, doctor, dijo Silas, sin apartar la vista de la puerta. Martín, acompáñelo y active el protocolo. Luego me miró. Tenías razón. Se quebró solo. Exhalé. No sabía que estaba conteniendo el aire. La furia empezó a disiparse. Dejando vacío. No terminó. Va a ir a la prensa. Que vaya, respondió Silas. No tiene dinero. Ni credibilidad. Y ahora tiene un documento legal que lo define como una molestia pagada. El mundo no presta atención mucho tiempo a los hijos fracasados de hombres ricos. Me miró. Y por primera vez. Sin cálculo. Con respeto. Lo manejaste bien. Era lo máximo que diría. Y era suficiente. Durante unas semanas. Tuvo razón. Dante desapareció otra vez. La prensa olfateó la historia. Recibieron nuestro comunicado frío. Sin detalles. Sin escándalo. Y con una avalancha de noticias positivas de la Fundación Thorne. La historia murió. Debí haber sabido que era la calma antes de la tormenta. El último movimiento de Dante no fue un grito. Fue un susurro. Fue a buscar en el único lugar donde no debía. Mi pasado. Y creyó haber encontrado el arma perfecta. La llamada no vino de Dante. Vino de Silas. Su voz era distinta. Más plana. Más definitiva. Mi estudio. Mañana. 10 de la mañana. Sola. Colgó. Sola. No con Ethan. No era una invitación. Era un juicio. A la mañana siguiente, la casa se sentía como una tumba. La señora Hargrove evitó mirarme. El aire en el estudio era pesado. Olor a papel viejo. A tensión. Silas estaba de pie junto a la ventana. De espaldas. Con una hoja en la mano. Sentate. Me senté.
Espalda recta. Manos juntas. Compostura total. Se giró. Su rostro era piedra. Pero sus ojos. Volcanes. Arrojó el papel sobre el escritorio. Era una impresión. Arrugada. Antigua. Una captura de pantalla. Mi historial de búsquedas. De años atrás. Mi vieja computadora. Las líneas resaltadas eran claras. Devastadoras. Silas torne patrimonio torne que ensale datit plan de sucesión dante torne herencia desheredado impuestos por transferencia a nietos Nueva York derechos de abuelos en disputas de custodia. La sangre se me fue del rostro. Frío. Zumbido. Era real. Un fragmento de mis primeras investigaciones. Creí haberlo borrado. ¿De dónde salió esto? Mi voz sonó lejana. Dante. El nombre cayó como una maldición. Dice que un amigo lo recuperó de una copia en la nube que olvidaste. Me lo trajo ayer. Sus ojos pesaban. Dice que prueba que sos una manipuladora. Que todo esto, hizo un gesto amplio, fue un plan. Que el niño fue solo una herramienta. Silencio. Dante no estaba completamente equivocado. Y eso era lo peor. ¿Es auténtico? Ya sabía la respuesta. Sí. La palabra quedó suspendida. No me defendí. No mentí. Esperó. A que me derrumbara. Respiré. Es de hace 7 años. De la semana después de salir del hospital. Después de leer su nota. Sí, investigué. A usted. A su empresa. A todo. Porque tenía un hijo recién nacido, y ningún padre. Y necesitaba una salida. Lo miré directo. El primer día que nos vimos, me preguntó si era coincidencia. Le dije que no. Que era un riesgo calculado. Esto, señalé el papel, es el cálculo. Pausa. Es feo. Es frío. Es real. ¿Me elegiste como objetivo? Elegí la única estructura estable y poderosa conectada al caos de mi hijo. Sostuve su mirada. A usted. Pausa. No por romance. No por fantasía. Te elegí como un posible abuelo al que podría importarle su linaje, porque el padre claramente no. Mi voz se mantuvo firme. Analítica. Incluso mientras dejaba todo al descubierto. Mi esperanza inicial era que Dante reaccionara, que cambiara, y que vos lo recompensaras. Que todos saliéramos beneficiados. No lo hizo. Así que el plan A murió. Esto fue el plan B. Ir directo a la fuente. Presentar los hechos. Confiar en que la fuente valorara el legado por encima de la decepción de su creador, y del niño. Silencio. ¿Él era el plan A, o el plan B? La pregunta fue hielo puro. Un dolor agudo atravesó mi calma. Ethan nunca fue un plan. Es la razón de todos los planes. Lo miré fijo. Es mi hijo. Lo amo más que a mi propia vida. Cada cálculo, cada decisión fría que tomé en estos últimos 7 años tuvo un único objetivo. Darle una vida sin la sombra del fracaso de su padre. Darle seguridad, oportunidades, y un apellido que signifique algo más que cobardía. Respiré. ¿Fui estratégica al presentártelo? Sí. ¿Esperaba que llegaras a quererlo? Más que nada. Pero mi amor por él no es un cálculo. Es lo único real, y no planeado en todo esto. Silencio. Silas no se movió. Era una estatua. Pesando verdad. Contra traición. Me mentiste, dijo finalmente. Omití, respondí. Presenté la versión de mí más efectiva para lograr el objetivo. Una madre capaz, respetuosa, que entendía tu mundo. Una versión que no te espantara con desesperación o emociones desordenadas. Una versión que pudiera ser una administradora competente de los intereses de tu nieto. Pausa. ¿Era una construcción? Al principio, sí. Pero la capacidad no lo era. El respeto no lo era. Y lo que Ethan y yo sentimos por vos ahora, tampoco. Se giró hacia la ventana. Hombros tensos. Dante quiere que te quite todo. Que anule los fideicomisos. Que demande por custodia por manipulación y fraude. Dice que irá a la prensa con esto. Golpeó el papel con el dedo. Contar cómo manipulaste a un anciano enfermo.
Una furia fría atravesó mi miedo. ¿Y vos qué querés, Silas? No respondió durante un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cansada. Pasé toda mi vida construyendo un imperio evaluando a las personas. Su valor. Sus motivos. Sus puntos de quiebre. Se giró. El valor de Dante es 0. Su motivo es la codicia. Su punto de quiebre, una brisa. Pausa. Vos construiste una vida con los restos que él dejó. Me presentaste un nieto inteligente, respetuoso, no arruinado. Nunca me pediste nada para vos. Administraste los recursos con precisión. Me diste, en mis últimos años, algo parecido a una familia. Levantó la hoja. Esto demuestra que sos estratega. Que sos implacable cuando se trata de proteger a tu hijo. En mi mundo, eso no es un defecto. Es un requisito. Caminó hasta la chimenea. Acercó el papel a la llama. Se encendió. Se curvó. Negro. Lo dejó caer. Se consumió. Dante es un pasivo. Vos sos un activo. La ecuación es simple. Finalmente me miró. La ira había desaparecido. Había algo distinto. Respeto. Pero entendé esto, Laia. El juego terminó. No más estrategias entre nosotros. Solo verdad. Sos la madre de mi heredero. Vas a ser la guardiana de mi legado. Pero si alguna vez usas a ese niño contra mí, o si tu ambición supera su bienestar, te voy a destruir. Sin ninguna de la indulgencia que te estoy mostrando hoy. Silencio. ¿Está claro? El alivio fue tan fuerte que casi me desarmó. Me había visto. De verdad. Y no me había expulsado. Me había elevado. Completamente claro, dije, con la voz espesa. Asintió. Bien. Ahora resolvemos a Dante. De forma definitiva. Lo que siguió fue un asedio silencioso. Preciso. Brutal. Silas, a través de Martín, ya había empezado. La inversión segura de Dante en Phuket resultó ser una operación de lavado de dinero. Ya no era inversor. Era responsable. Su amigo tecnológico era un chantajista conocido. Silas no le cortó la asignación. La usó como correa. Lo justo para mantenerlo desesperado. Buscando su próxima gran oportunidad. Mientras cerraba cada puerta. La respuesta de Dante fue predecible. Primero patética. Después, inestable. Correos incoherentes. Súplicas. Amenazas. Intentó interesar a medios. Sin pruebas. Sin historia. Sin nosotros. Nadie le prestó atención. Empezó a beber. A publicar vídeos incoherentes. A hablar de conspiraciones. Lo banearon. Llamó a la casa de mis padres. Mi padre contestó una vez. Si te acercas a mi hija o a mi nieto otra vez. No llamo a la policía. Llamo a la morgue. Las llamadas cesaron. Pero empezó a aparecer. Sombras cerca de la escuela de Ethan. Autos estacionados cerca de mi edificio. Silas reforzó la seguridad. Denuncias. Registros. Un patrón claro. Y entonces, pasó. Un martes lluvioso. Llevaba a Ethan a la escuela. En el espejo retrovisor, vi un auto. Familiar. Dañado. 3 autos detrás. Una certeza fría se instaló en mi pecho. Ethan, cariño, agárrate fuerte. Ok, mamá. Doble giro ilegal. El auto nos siguió. Dante. Borracho. O peor. Casi choca un camión. Mi corazón golpeaba. Mis manos firmes. No escapaba. Me dirigía a la comisaría. 3 cuadras. Presioné el botón. Soy Laia Hawthorne. Me están persiguiendo de forma agresiva. Dante Torne. Matrícula Alfa Bravo Charlie 742. Voy hacia la comisaría. En el cruce, aceleró. Intentó ponerse a mi lado. No para adelantar. Para embestir. Vi su cara. Distorsionada. Gritando. Tiempo lento. Aceleré. Giré bruscamente. Subí a la vereda. Raspé el auto contra un poste. Su auto falló.
Pasó de largo. Subió a la vereda opuesta. Y se estrelló contra un edificio. Metal. Vidrio. Explosión. Silencio. Después, vapor. Bocina. Ethan llorando. Seguro. Protegido. Salí. El mundo giraba. Policías salieron corriendo. Intentó matarnos, dije. Lo sacaron del auto. Sangrando. Oliendo a alcohol. Ella hizo esto. Ella me arruinó. Di mi declaración. Fría. Precisa. Cámaras. Historial. Órdenes judiciales. Todo claro. Fue acusado de intento de homicidio. Conducción bajo efectos. Acoso agravado. Y más. En la audiencia, estaba en primera fila. Dante, esposado, con uniforme naranja, me vio. Odio puro. Cuando el juez negó la fianza. Se rompió. Vos hiciste esto. Me sacaste todo. Mi padre. Mi hijo. Sos una bruja. Una psicópata. El juez golpeó el mazo. Una palabra más y lo silencio. Dante gritó. Contra todos. Un animal atrapado. Se lo llevaron. Sus gritos se perdieron en el pasillo. Afuera, Martín esperaba. Indicaciones del señor Thorne. Se cancela la asignación. Además, iniciaremos una demanda civil por daños emocionales y por el vehículo. Y solicitaremos la terminación definitiva de cualquier derecho parental. Asentí. Vacía. Se terminó. De verdad. Una cosa más, dijo Martín. El señor Thorne ha modificado el fideicomiso. La asignación de Dante. Ahora va a un subfondo para Ethan, por daños. Una leve sonrisa. Me pidió que le diga, que la cuenta ya fue saldada. Salí al aire frío del otoño. El dragón había sido derrotado. No por un caballero, sino por su propio veneno, con un poco de guía estratégica. Había ganado. Todo lo que había calculado, luchado, construido desde aquella nota patética de Dante, ahora estaba asegurado. Debería haberme sentido triunfante. Me sentía cansada. Y limpia. El último rastro de aquella desesperación calculadora había sido consumido en la chimenea de Silas. Lo único que quedaba era el futuro. Y la verdad. La llamada desde la prisión llegó un martes. Una voz robótica me informó que el recluso número 78452, Dante Thorne, había solicitado una visita. Casi rechacé. ¿Qué quedaba por decir? Pero una curiosidad fría me detuvo. Necesitaba ver el final. Y que él también lo viera. La sala de visitas era un espacio apagado, beige, con luces fluorescentes zumbando. Dante parecía una copia descolorida de sí mismo. El uniforme naranja colgaba de un cuerpo que había perdido toda energía. Su pierna, mal curada, le daba un arrastre torpe. Se sentó frente al vidrio. Sin mirarme al principio. Viniste. Su voz estaba vacía. Vos pediste. Finalmente me miró. El odio seguía ahí. Pero apagado. ¿Cómo está mi hijo? Bien. Lee por encima de su edad. Empezó torneos de ajedrez. A veces pregunta por vos. Una chispa. Sí. ¿Qué le decís? La verdad. Que estás lejos, y que estás enfermo. No era mentira. Soltó una risa seca. Que se convirtió en tos. Enfermo, sí. Se inclinó hacia el vidrio. ¿El viejo preguntó por mí alguna vez? Ahí estaba. Siempre había sido eso. La necesidad de aprobación. Podría haber mentido. Pero el juego había terminado. No, Dante. Nunca. Mi voz fue suave. Y por eso, más cruel. La última vez que te mencionó fue para asegurarse de que no pudieras acercarte a Ethan. Silencio. Sus últimos pensamientos fueron Ethan, la fundación, y su jardín de rosas. La luz en sus ojos se apagó. Se dejó caer hacia atrás. Como una marioneta sin hilos. El jardín. Claro. Pausa. Ganaste. Te quedaste con todo. Le di seguridad a mi hijo. Corregí. Vos lo tiraste todo. ¿Recordás? En una hoja de cuaderno. Se estremeció.
La nota. Su pecado original. Tenía miedo. Todos lo tenemos, Dante. La diferencia es que algunos construimos, y otros huyen. Sacudió la cabeza. Lento. Cansado. Siempre fuiste fría. Pensé que era misterio, pero era cálculo. Esperando a que fallara. No lo hiciste difícil. Me puse de pie. No quedaba nada. Adiós, Dante. ¿Vas a volver? Un susurro. Infantil. Lo miré. Ese hombre que, siendo exactamente quien era, me había dado el mayor desafío y la mayor oportunidad de mi vida. No. Salí. Las puertas automáticas se cerraron detrás de mí. Sellando el pasado. El sol de finales de otoño era débil. Pero limpio. Respiré. Profundo. Aire libre. El final de Silas llegó rápido. Brutal. Cáncer de páncreas. Estadio 4 cuando lo detectaron. Me lo dijo sin rodeos. Los números no son buenos. 6 meses. Tal vez menos. Tenemos cosas que ordenar. Y lo hicimos. Los meses siguientes fueron una transición silenciosa. Eficiente. Me mudé a la mansión. No como invitada. Como regente. Ethan tenía su propia ala. Cerca de Silas. Mis padres venían seguido. Ancla. Normalidad. Mi rol cambió. Ya no era solo madre. Ni socia estratégica. Era su extensión. Se sentaba, débil, en su sillón. Y después de cada reunión decía: escucha. ¿Qué oíste? No lo que dijeron, lo que quisieron decir. Me enseñó a leer entre líneas. En informes. En gestos. En silencios. El directorio de Tornek en Saledad-Id era otra historia. Silas no podía protegerme ahí. Una semana después de iniciar cuidados paliativos, el presidente del directorio pidió reunirse. Artur Breenich. Frío. Preciso. Entró. Vio todo. La medicina. La cama. La realidad. Sil. Artur. Ella es Laia Hawthorne. La madre de Ethan. Vas a tratar con ella. La voz de Silas era débil. Pero absoluta. Breenich me miró. Evaluando. Señora Hawthorne. Gracias por venir, señor Breenich. ¿En qué podemos ayudar? Se detuvo. No esperaba eso. El directorio está preocupado por la transición. Acciones, fideicomisos, liderazgo. Todo está en orden, dije. Martín puede proveer la documentación. Las acciones serán gestionadas por mí como protectora hasta que Ethan cumpla 25 años. Mis decisiones seguirán el mandato del fideicomiso y el comité de inversión. Lo miré. Del cual usted forma parte. Silencio. ¿Conoce la recomendación sobre el Fondo del Pacífico? Sí. Y no estoy de acuerdo. El riesgo no coincide con el horizonte del fideicomiso. Silencio. Pesado. Miró a Silas. Silas sonrió apenas. Entiendo, dijo finalmente. El directorio aprecia su participación. Después de que se fue, Silas soltó una risa débil. Pensó que eras decoración. Me enseñaste a leer. Respondí. Días después. El final. Madrugada. Silencio. Su respiración cambió. Estuve a su lado en un instante. Tomé su mano. Laia. Estoy acá. El chico. Está durmiendo. Te quiere mucho. Un suspiro. No dejes que se vuelva débil. No lo haré. Sus ojos me sostuvieron. Todavía hay. Fuiste el mejor trato que nunca planeé. Su mano apretó. No lo arruines. Y se fue. Así. El motor que era Silas Thorne se detuvo. El funeral fue pequeño. Frío. En una capilla que él mismo había financiado. Sin lágrimas. Solo rivales. Directores. Personal. Mis padres. Y yo. Con la mano de Ethan. El elogio habló de legado. De impacto. No del hombre. Después, en la recepción, Breenich se acercó. Señora Hawthorne. Artur. Ahora estábamos en el mismo nivel.
El directorio ha considerado ofrecerle un puesto como observadora sin voto. Para facilitar la transición. Una prueba. Y una puerta. Sería un honor. Asintió. Bienvenida. Pasó un año. El mundo siguió. Yo estaba en salas de juntas. Aprendiendo. Jugando. El mismo juego. Pero ahora. Desde adentro. Gestioné la fundación, orientando sus donaciones con una mirada más fría y estratégica que la de él, enfocada en escalabilidad y métricas. Le habría gustado. Ethan prosperaba. Tenía la mente analítica de su abuelo, y, por suerte, ni rastro del temperamento de su padre. Preguntaba por Silas a menudo. Con una tristeza tranquila. Nunca volvió a preguntar por Dante. Me asenté en la mansión. No como una ocupante. Como su administradora. Ya no era la casa de Silas. Ni un trofeo. Era un centro de operaciones. El lugar desde donde dirigía la vida que había construido. Una tarde, estaba en el estudio revisando los últimos documentos del fideicomiso. Martín Fass estaba conmigo. El silencio era cómodo. Profesional. La resolución final del caso civil contra Dante, dijo, cerrando una carpeta. El juez falló a nuestro favor por defecto. No tiene activos. No se puede cobrar. Es simbólico. Los símbolos importan, respondí. Pensé en el sonajero de plata. En el retrato. En la nota ardiendo en la chimenea. ¿Cómo está? Martín no cambió la expresión. Según el informe trimestral del centro, se ha adaptado. Trabaja en la biblioteca. No recibe visitas. Asentí. Un vacío silencioso. Infinito. La negación total de la vida grandiosa que siempre creyó merecer. Cuando Martín se fue, me acerqué a la ventana. El sol caía sobre la ciudad que Silas había ayudado a construir. Pensé en aquella madre aterrada. En un dormitorio. Trazando un plan hacia la guarida del dragón. Pensé en la frialdad. En las sonrisas calculadas. En la actuación constante. Todo había terminado. La actuación había terminado. Ya no interpretaba un papel. Yo era el papel. La protectora. La guardiana. La estratega. Empecé con un cálculo. Con una evaluación brutal de la utilidad de un hombre débil. Terminé con un legado. Un hijo. Y un lugar en una mesa que antes solo imaginaba. El amor que siento por Ethan. Eso nunca fue parte del plan. Fue la base de todo. El intercomunicador sonó. Señora Hawthorne, Ethan terminó su tarea. Quiere saber si puede revisar su estrategia de ajedrez con usted antes de cenar. Sonreí. De verdad. Sin cálculo. Decile que ya voy. Miré una última vez la ciudad. Brillante. Exigente. El juego había terminado. Había ganado. Pero el trabajo real, recién empezaba. Y por primera vez, no lo enfrentaba con frialdad, sino con algo mucho más fuerte. El corazón de una madre. Y la certeza absoluta. De que estaba exactamente donde debía estar.